La doctora Sara Frías es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un postdoctorado, estudió en Biotecnología Research Program. Es una investigadora titular de tiempo completo adscrita al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad Periférica, Instituto Nacional de Pediatría. Es investigadora en ciencias médicas en el Laboratorio de Citogenética en el Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, es un nivel emérita. Sus áreas de especialización es la citogenética humana. Tiene una producción científica de 130 publicaciones. Es docente desde 1980, profesora de Biología Molecular de la Célula en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de Biología Molecular en el posgrado de Medicina de la UNAM. Profesora titular del curso avanzado de citogenética en el Instituto Nacional de Pediatría. Ha formado diferentes recursos humanos. Dirección de 52 tesis, 13 de licenciatura y 39 de posgrado. Ha tenido diferentes distinciones y premios a la labor de investigación. Es una doctora que ha trabajado mucho, que ha tenido 19 proyectos financiados, uno por la FONSALUD, 14 por CONACYT, uno por FONCICIT, 3 por PAPIT y uno por la Fundación Miguel Alemán. La doctora es muy querida en la Sociedad Mexicana de Genética y es un honor para mí presentarla. Doctora, bienvenida. Muchas gracias a LAG, a los organizadores, sobre todo a la Sociedad Mexicana de Genética. Y bueno, pues esperemos que esta plática pueda aportar algo a los que amablemente se han quedado hasta el final, porque ya muchísimos partieron. Entonces, en primer lugar, gracias por estar aquí. Voy a ver si entiendo cómo se maneja esto. A ver. ¿Alguien me podría decir si el señalador se ve? Ah, este está mejor, sí. Ah, entonces son dos. Bueno. En esta ocasión voy a hablar acerca de la genotoxicidad que se produce cuando a un paciente con linfoma de Hodgkin se le ha tratado para que resuelva su cáncer. ¿Por qué linfoma de Hodgkin? Cuando nosotros analizamos los tipos de cáncer que se presentan, vemos que este cáncer es un cáncer muy frecuente. Representa el 1% de todos los cánceres en Estados Unidos. A nivel mundial, probablemente sea entre tercero y cuarto. En México y en el Instituto Nacional de Pediatría ocupa también el cuarto lugar. Y este tiene una alta incidencia en individuos jóvenes y eso nos interesó mucho porque, como ustedes van a ver, nosotros estudiamos la genotoxicidad en células tanto somáticas como germinales. Debido al éxito de los tratamientos anticáncer con quimioterapia y radioterapia, nosotros tenemos una sobrevida a 10 años de entre 80 y 90%, lo cual es muy alto para cualquier cáncer. Quiero mostrarles aquí también que esta enfermedad tiene dos picos, pero el pico más importante se presenta cuando nosotros tenemos a la gente adolescente. Y entre 20 años, nosotros vamos a tener un poquito antes de los 20 años este pico que nos hace reflexionar que si nosotros tenemos 80% de sobrevivientes a la terapia anticáncer en esta enfermedad, pues tenemos un grupo numeroso de individuos que han estado tratados con agentes altamente tóxicos. Y estos agentes, digo que son altamente tóxicos porque en sistemas animales y en sistemas in vitro se ha probado, por ejemplo, que las terapias utilizadas en los primeros tiempos
del tratamiento como MOPP, que implica mecloretamina, que es ni más ni menos que la mostaza nitrogenada famosa, el loncovin, la procarbazina y la prednisona. Poco tiempo después apareció una variante en donde nosotros vemos ciclofosfamida y esencialmente los otros componentes iguales. Después apareció una terapia que era menos agresiva, pero seguía conteniendo una gran cantidad de agentes que eran alquilantes y que son muy dañinos. Y este era el Novantrón, Oncovin, Vinblastina y Prednisona. Y aquí hago la aclaración también de que tenemos un inhibidor de la topoisomerasa 2. Y además tenemos doble dosis de agentes que van a interferir con el uso mitótico. Estos agentes todos son cócteles y lo que nosotros tenemos de conocimiento sobre su genotoxicidad es generalmente o de manera individual o bien como un cóctel, como debe de probarse, pero en sistemas animales. Y hay poca información sobre lo que son los cócteles en humano. Pero algo importante que tenemos que notar es que todas estas terapias serán altamente genotóxicas y la mayor parte de ellos, sobre todo la que se refiere a MOPP, que fue la primera, tenía la característica de que por la gran cantidad de agentes alquilantes y lo dañino de este tratamiento, pues dejaba a los sobrevivientes en condición de azospermia en muy altos porcentajes. Y esto entonces hizo que a partir de estos años se empezaran a buscar regímenes que fueran menos agresivos. Se encontró entonces el ABBD, que consta de adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, que aparentemente es mucho menos agresivo y que en cuanto a células germinales nosotros podemos saber que los pacientes quedan en un alto porcentaje conservando sus células germinales. De manera que parece que vamos avanzando en este campo. Pero hago esta aclaración porque actualmente ya no se utilizan estos cócteles, pero tenemos todavía a los sobrevivientes que los utilizaron. Entonces, es prácticamente obligatorio no descartar estos pacientes para nuestros estudios. Y algo que es de notar es que todos los agentes que se utilizan en la quimioterapia y la radioterapia también deben de ir dirigidos a que la célula cancerosa muera, pero no es su único target. Muy pocos tratamientos anticáncer son específicos, generalmente los últimos que van a tener como base los anticuerpos específicos, pero si nosotros hablamos de quimioterapia general, no tienen un target, de manera que si nosotros ponemos una quimioterapia a un paciente que tiene cáncer, estamos haciendo una genotoxicidad generalizada. Y por supuesto que son más específicas para las células cancerosas. Por eso se han buscado tanto estas combinaciones, para que puedan ir de una manera no específica, pero sí preferencial, a dañar a las células que son cancerosas. ¿Y cómo las dañan? Pues esencialmente todas las terapias van a dañar al DNA. Y esto porque, como hemos dicho en otras ocasiones, si el DNA se daña y no se repara, la célula muere. Y si nosotros tenemos una célula hacia la que van dirigidos estos agentes y no se repara, muere. ¿Y qué tiene que ver la reparación aquí, verdad? Pues miren, cuando nosotros vemos cada uno de estos agentes, vamos a ver el tipo de droga y en negritas tenemos las que se usan para nuestros pacientes con linfoma de Hodgkin. Entonces tenemos agentes alquilantes que son monofuncionales y bifuncionales, antibióticos, inhibidores mitóticos, inhibidores de topoisomerasa 2 y por si esto fuera poco, también tenemos la radioterapia.
Y todo esto, las drogas y la parte física, pues van a tener consecuencias en el DNA como lesiones. Cada uno de ellos tiene lesiones específicas que cuando se combinan atacan a la célula cancerosa por diferentes frentes. Y todo esto hace entonces que mecanismos importantísimos para la vida celular tengan una disrupción tal que la célula debe morir. Y las consecuencias, porque todo esto va dirigido hacia el DNA preferencialmente, las consecuencias son que la célula puede tener alteraciones directamente en el DNA, en la división celular o en todo tipo de alteraciones que da la radioterapia. Entonces, cuando vemos este tipo de daño, pues lo que nos está unificando a todos estos es que nos da rupturas de doble hebra, que en inglés les llamamos DSBs, y seguimos con el anglicismo, ustedes perdonarán, pero esto unifica a todos ellos, a todos. Y estos DSBs van a ser eficientes para que la célula que los contenga muera, y es lo que nos da entonces la eficiencia de las quimioterapias y radioterapias combinadas. Pero como decíamos, no es exclusivo este tratamiento para las células cancerosas, de manera que nosotros podemos tener daño en las células que no tienen cáncer y entonces podemos tener efectos secundarios a este tratamiento. Y esta población que nosotros tenemos en el individuo tratado, pues puede ser la población de células somáticas y el daño que se le induzca pues puede ser letal, y en las células somáticas pues vamos a tener como consecuencia directa anemias, infecciones, pero si este daño letal se da en células germinales, pues los pacientes van a tener oligospermia o azospermia, y esta puede ser transitoria, pero en los primeros esquemas era definitiva. El daño, por otra parte, puede ser no letal, nos va a dejar células vivas, pero en las células somáticas, aquí nosotros podemos entonces encontrar segundas neoplasias o enfermedades parcialmente genéticas. Y si no es letal en células germinales, entonces podemos tener abortos o alteraciones genéticas en la descendencia. De manera que sea letal o no letal, los pacientes están expuestos a daño y a efectos secundarios. Y resulta entonces que, como decíamos, en nuestra enfermedad, los sobrevivientes del linfoma de Hodgkin, podemos esperar que cada uno de los pacientes, de 5 pacientes con enfermedad de Hodgkin, falle, no sobrevivan, pero tenemos 4 que sí. Y de hecho es más, porque ahora es 90% la sobrevida a 10 años. Pero vamos a suponer entonces que tenemos una población mayoritaria de sobrevivientes a cáncer. Bueno, pues estos sobrevivientes, esta sobrevida no es gratis, tiene un precio por lo que acabamos de mencionar, y el precio es que los sobrevivientes son las personas que tienen los más altos riesgos de hospitalización. Aquí cabe mencionar que no solamente estoy hablando de este tipo de cáncer, todos los sobrevivientes de cáncer tienen características de este tipo. Y los sobrevivientes de cáncer, entre más efectivos sean los tratamientos anticáncer, más sobrevivientes tenemos. Y resulta que en Estados Unidos ya ni siquiera los sobrevivientes se miden por número de sobrevivientes, ahora es porcentaje de la población. Y allá, que tienen estadísticas muy buenas, ya es el 5% de la población. Y lo que es extraordinario es que a pesar de todo esto, a pesar de que la carga social, económica, psicológica, etcétera, es altísima para los sistemas de salud, prácticamente no se estudian estas consecuencias genotóxicas del tratamiento anticáncer. Si ustedes buscan en PubMed, van a ver que hay muy pocas publicaciones relativo a lo que es el peso de esta problemática.
¿Y de qué se enferman? Pues miren, todos los sistemas están involucrados. Aquí solamente pongo los que son de las estadísticas publicadas. Pero una que es muy importante es la complicación de que los sobrevivientes presentan nuevos segundos cáncer. No es recaída, es que están presentando un cáncer primario que es diferente del linfoma de Hodgkin. Esos tipos de cáncer se les llama cáncer secundario porque están relacionados con la toxicidad del tratamiento y es de los más altos que nosotros vemos entre los problemas que tienen los pacientes, y el problema inicia desde aproximadamente, si sabemos que el cáncer aparece más o menos aquí, el linfoma de Hodgkin en la segunda década de la vida, pues a partir de los 10 años empieza a subir. Ahora, ¿qué tipo de cáncer son los que presentan como segundo cáncer primario? Pues se van así casi mitad y mitad entre los tumores sólidos, que está más relacionado con radiación ionizante, y con los cáncer de tipo hematológicos. Linfoma no Hodgkin cuenta para 17% y leucemia para 25%. Y esto se ha relacionado directamente con la quimioterapia y en especial con las que son muy altas en agentes alquilantes. Los agentes que nosotros conocemos como genotóxicos, en un tipo de prueba, digamos, in vitro, nos puede generar alteraciones de todo tipo, estructurales, numéricas, mutaciones puntuales, mutaciones a nivel de cromosomas, pero nos podrán generar inestabilidad cromosómica, inestabilidad genómica. Pues miren, la inestabilidad genómica es una condición en la que el genoma de cualquier tejido u organismo que lo tenga está generando continuamente alteraciones genéticas. De manera que se ha preguntado mucha gente si estos tratamientos pueden generar inestabilidad genómica y en este caso cromosómica. Y sí, sí la genera. Las alteraciones que generan estos tratamientos pueden ser a pequeña escala, como los cambios en la secuencia, desde un solo nucleótido, indels, pocos nucleótidos, hasta microsatélites. Pero también genera cambios a gran escala que se dan a nivel cromosómico. Entonces se llama inestabilidad cromosómica o SIN. Y esta inestabilidad cromosómica se genera por lo que veíamos hace un momento, que hacían los agentes de los cócteles para linfoma de Hodgkin. Y es que se generan porque hay DSBs, rupturas de doble hebra. Y aquí entonces, esta condición de tener rupturas de doble hebra genera alteraciones que le llamamos cromosómicas no clonales. Y se hace un ciclo, porque las alteraciones cromosómicas no clonales generan SIN, y el SIN genera alteraciones no clonales. ¿Y por qué se genera esto? Nosotros normalmente, si somos unas personas que no tenemos ninguna deficiencia en nuestras vías de reparación del ADN, debemos de reparar de manera fidedigna estas DSBs mediante recombinación homóloga. Tengo este DSB, entra toda la vía de recombinación homóloga, que ustedes ya conocen. Aquí se recombinan las cromátidas hermanas, la azul representa una, la verde representa otra, y generalmente se va a hacer una conversión génica que es bastante fidedigna, inocua y es la perfecta reparación. Puede hacerse un intercambio de cromátidas hermanas que no es perfecto, pero también es reparación. Esto es lo que ocurre idealmente en una célula. Pero si nosotros tenemos una enorme cantidad de daño, entonces esto tiene algunos detalles que nos hacen que no sea tan preferencial, como por ejemplo,
Este tipo de reparación se da solamente en las células que pueden dividirse, que pueden pasar una fase S y que puede tener una doble cromátida. No todas las células pueden hacer eso. Y en el momento de la quimioterapia, no todas están en una fase determinada. Las cancerosas sí, pero tienen una enorme cantidad de alteraciones, primero por el cáncer, porque se sabe que antes de que una célula avance a cáncer, presenta inestabilidad genómica. Entonces ya tenemos ahí un primer sustrato de inestabilidad. Y lo segundo es la quimioterapia. Entonces, ante la abrumadora carga de daño, las células cancerosas, aunque tengan una reparación de estas normal, pueden caer y deben caer, a menos que sea un cáncer de mama que no tenga reparación homóloga, por supuesto, u otro tipo de cáncer con fallas aquí. Pero cualquier célula puede usar entonces la unión de extremos no homólogos o la unión de extremos mediada por microhomología. Y esto lo que nos dice así en pocas palabras es que esta unión de extremos no homólogos puede pegar un DSB extremo con extremo sin que haya absolutamente nada de homología. Y si le sobra algo, lo corta con una exonucleasa y entonces resuelve inmediatamente. Si es un solo DSB en una persona normal que se salió a solear y le dio un poquito de radiación y se le rompió un solo cromosoma, un solo DSB presenta su célula, esto es altamente eficiente. Pero si tiene más, no es eficiente. Si hace unión de extremos mediados por microhomología, esto tiene un poco más, digamos, de búsqueda. Pero la búsqueda es apenas de 20 nucleótidos. Y eso lo puede encontrar en muchos lados. Y si tiene más de una DSB, es muy fácil que se equivoque. Entonces, en resumen, cualquiera de estas dos, o NHJ o MMEJ, nos puede dar alteraciones cromosómicas gruesas y otras alteraciones acompañantes. Y eso entonces es lo que estamos viendo cuando vemos que el tratamiento anticáncer, utilizando todos estos agentes que nos dan muchas DSBs, pues está sucediendo en la célula. Ahora, la célula tiene que escoger un mecanismo. Si la célula tiene un estrés genotóxico como el que le damos a los pacientes, el estrés genotóxico debe de resolverse rápido, si no la célula muere. Se trata de eso con las células cancerosas, pero no con las células no cancerosas. ¿Y qué es lo que ocurre con esta célula si tiene una carga de daño genético muy grande? Tiene que seleccionar entre estos modos de reparación. Pero fíjense que en este tipo de reparación que no utiliza homología para nada, es una reparación muy rápida, tiene entonces independencia de templete, no necesita ninguna homología, requiere 0 a 4 bases, que lo encuentra en cualquier lado, puede ser nada, no tiene preferencia por la fase del ciclo celular, ellos pueden estar activos, o sea, los componentes de esta vía pueden estar activos en G1, en S, en G2, y estos son propensos a error, por supuesto, pero es muy rápida y no ocupa homología, por lo tanto no necesita una cromátida hermana. Por otra parte, la otra vía, que es la que ocupa microhomología, pues sí lo ocupa, pero nada más necesita 2 a 20 pares de bases. Lo puede encontrar en cualquier sitio. Y lo puede encontrar no entre lo que sería una punta y la otra. La busca a 20 pares de bases y encuentra. Y es también rápida, es independiente de templetes, sigue también las mismas vías que acabamos de decir y también es propensa a error, muy diferente de lo que tenemos en la recombinación homóloga, que es muy lenta, que es totalmente dependiente de la cromátida hermana, es decir, de homología, porque necesita más de 100 pares de bases de homología.
y esto solo lo tiene la cromátida hermana. Entonces está en mucha desventaja cuando una célula tiene una carga genotóxica excesiva, de manera que se pega todo con todo. Y esto nos da alteraciones cromosómicas no clonales con los riesgos que acabamos de decir. Pero, ¿por qué es tan importante para la vida tan deleteria que pueden tener los pacientes? Pues porque fíjense que dentro de un sistema de organismo como nosotros somos, como un ser humano, el que nosotros tengamos una variabilidad de cariotipo es bastante peligroso. Porque en una célula de vida libre, el que adquiera la capacidad de una rápida división y una ventaja selectiva de crecimiento sobre las demás, pues es bueno. Pero dentro de un organismo pierde el organismo la homeostasis con la aparición de una clona de este tipo. Y resulta que cuando nosotros tenemos variabilidad de célula a célula, tenemos una heterogeneidad genética poblacional. Y esta heterogeneidad genética, que es el individuo completo, en donde muchas células pueden tener un cariotipo diferente de lo que fue su cariotipo germinal, pues ahí tenemos todo un sustrato para que la evolución pues, pueda seleccionar a las células mejor adaptadas para crecer y dividirse. Por todas estas razones, tenemos que estudiar a los sobrevivientes de cáncer, porque eso que les acabo de decir es generalizado. Lo estoy particularizando para linfoma de Hodgkin, pero es generalizado. Nosotros estudiamos entonces en esta enfermedad células somáticas y germinales mediante el reclutamiento normal con los protocolos de investigación, consentimiento informado, cuestionario para darnos idea de cómo está la genotoxicidad ambiental, y tomamos muestra de sangre para ver las células somáticas y muestra de semen para ver las células germinales. Entonces, yo les voy a contar primero lo que sería esta parte, que es la genotoxicidad de los pacientes tratados con diversos tipos de quimioterapia, como MOPP y ABVD, en linfocitos de sangre periférica. Primero vamos a ver lo que ocurrió con MOPP cuando nosotros estudiamos. Como antecedentes, fíjense que nosotros ya sabíamos que eran genotóxicos, pero el cóctel se empezó a estudiar realmente tardíamente, por los 90s y los 90s tardíos, y luego en los 2000 tempranos teníamos también algunos datos en donde se habían estudiado los cromosomas. A nosotros nos interesa mucho el estudio de los cromosomas y nos interesa también mucho el estudio de las mutaciones a nivel de secuencia, pero iniciamos el estudio con esto porque las hipótesis desde 2006 por Mittelman y por Henk es que los segundos cánceres en especial y muchos cánceres esporádicos inician con una inestabilidad cromosómica, no genómica, no génica, no de secuencia, sino de cambios cromosómicos. Y entonces, pues nosotros somos citogenetistas y nos interesó esta área. Se había estudiado esta enfermedad y a nivel de sobrevivientes utilizando cromosomas con FISH, un solo cromosoma con painting, que le llamamos, para ver qué tanto hacía alteraciones de tipo translocaciones, etcétera. Y en otro estudio también se había analizado con painting de los cromosomas 1, 3 y 4. Y los tiempos de post-tratamiento que se buscaban en los pacientes eran más bien cortos. Hay estudios de 6 meses después del tratamiento. Hay otros estudios, un estudio fue importante, se hizo con bandas G y las bandas G nos hacen un análisis de genoma completo a nivel de cromosomas, pero es todo el genoma.
pero estos solamente estudiaron pacientes sobrevivientes a 6 años después de su terapia. Otros que habían hecho estudios con FISH, como Macacher, sí tenían más tiempo después del tratamiento, que tenían hasta 24 años, pero con un cromosoma solamente o con 3. Entonces, sabíamos que había daño genotóxico, pero no era muy claro si el daño persistía o no a largo plazo y no a nivel de genoma completo. Entonces, estudiamos esto. Nuestro primer antecedente en el laboratorio fue un trabajo que hizo nuestra colega Consuelo Salas, en donde estudió 1000 células por cada muestra con bandas G. Estudió 1000 cariotipos por cada muestra. Y además es un excelente citogenetista. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para analizar con bandas G y buscar genotoxicidad? Entonces, Chelo, como le decimos cariñosamente, hizo todo esto en 11 individuos sanos, 5 pacientes antes del tratamiento y 20 pacientes después de tratamiento, 2 a 17 años, después de que se les había tratado con MOP. Y como ustedes recuerdan, MOP puede dar lugar a azospermia. Entonces aquí 10 pacientes eran azospérmicos y 10 no. En esta tabla les resumo lo que se encontró. Cuando nosotros vimos lo que era aneuploidías, pues no encontramos una diferencia entre los individuos sanos, entre los pacientes pretratamiento y entre los 20 pacientes posttratamiento. No había diferencia significativa y tampoco en las rupturas de tipo DSBs, que esas son daño genómico, pero no reparado. Aquí recuerden que las vías de reparación a nivel molecular ellas están cumpliendo, están uniendo las dos cadenas que están rotas. Pero si lo vemos nosotros en macro, pues nos están haciendo a lo mejor una translocación, ¿no? Entonces debe haber reparación. Cuando no hay reparación tampoco tenemos una gran diferencia, pero si nosotros vemos estos últimos puntos, vean ustedes que en los rearreglos cromosómicos complejos, ahí sí que tuvimos diferencia significativa, tanto en número de células como en frecuencia de aberraciones gruesas cromosómicas por cada grupo. Entonces aquí ya estábamos nosotros seguros de que sí había genotoxicidad y la genotoxicidad podía presentarse hasta 17 años después. Y estas eran alteraciones no clonales. Y vean ustedes, yo quiero presentarles aquí a las metafases de un paciente. Todas son linfocitos de sangre periférica de un sobreviviente. Y ninguna es igual. A esto le llamamos alteraciones no clonales. Y estas alteraciones además podían ser súper complejas, un discéntrico, de lesiones, anillos. Y tenían además diferente número de alteraciones. Vean ustedes que estas dos primeras células eran multiaberrantes, mientras que estas tenían o una sola o dos aberraciones. Pero todas ellas ya eran aberraciones, como nosotros les decimos, ya fijadas, ¿no? Ya son alteraciones que no son una ruptura. Y todo esto entonces se observó en 13 de 20 pacientes posttratamiento. Y esto que ustedes están viendo aquí, que son las células de un solo individuo, que son no clonales porque todas son diferentes, este individuo tenía 13 años de haber sido tratado con, 13 años antes se le trató con la quimioterapia y radioterapia. Y en un solo paciente encontramos alteración clonal. Eso quiere decir pues que se repite en el 5% de las células, o si son estructurales puede ser en 2 células. Y encontramos alteración clonal en un solo paciente que tenía 15 años de haberse tratado. Entonces, aquí se juntan las alteraciones no clonales con la clonal y empiezan a hacer un ciclo de no clonales con clonales.
Y como decíamos, una alteración no clonal, que puede ser dicéntrico, va a generar más alteraciones no clonales. Porque miren, este dicéntrico, por ejemplo, si tiene dos centrómeros y un centrómero lo toman los microtúbulos de un polo del uso mitótico y el otro el contrario, la célula muere si no se resuelve. Y para que se resuelva tiene que romperse. Y si se rompe, entonces las células hijas no tienen lo mismo. Esta célula hija, si se va a esta alteración, pues va a tener una deleción. Y esta célula hija que heredó esta otra parte va a tener deleción y duplicación porque se va a este fragmento con dos cromosomas diferentes. Esto es lo que llamamos SIN. Esto es lo que nosotros llamamos inestabilidad cromosómica, porque son alteraciones no clonales, a pesar de que provienen de una sola célula madre, las dos células hijas no son iguales. Y entonces, como decíamos, esto es lo que hace nuevas combinaciones cromosómicas que pueden conducir a la adaptación celular y a un nuevo cáncer. ¿Qué pasaba con ABVD? Si ustedes recuerdan, el ABVD era un tipo de tratamiento que era mucho más suave, muy leve, dejaba a los pacientes con espermatozoides y todo parecía que iba muy bien. Y cuando nosotros hicimos este estudio, pues miren, ya que habíamos visto que Chelo encontraba una gran cantidad de alteraciones estructurales y no aneuploidías, pues nos fuimos a otra metodología con FISH que se llama MFISH, en donde nosotros podemos identificar cada uno de los pares cromosómicos con un pseudocolor. Y entonces, pues aquí, para el otro estudio necesitábamos una supergenetista como Chelo, y a Chelo se le podían ir muchas, aunque fuera súper. Pero con esto, pues realmente ya a lo mejor ni citogenetista necesita ser, ¿no? Así, si ves una combinación entre azul y rojo, dices una translocación. Entonces, es muy fácil. La metodología no es fácil, es muy cara, es difícil de hacerla, pero el análisis nos da mucha información y es más sencillo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros vimos que si podíamos hacer esta metodología, podíamos entonces hacer una integración de todo lo que sería lo que había visto Chelo, que sería las no clonales, ver si había clonales, todas estructurales, y además podíamos buscar otra cosa que no nos daba necesariamente las bandas G, y que era buscar caos genómico. El caos genómico son genomas muy alterados que tienen alteraciones cromosómicas no clonales y que pueden tener cromoplexia o cromotripsis, pero esa no la vemos con esta metodología. Pero la cromoplexia sí, que se define como una célula con múltiples translocaciones que involucran múltiples cromosomas y que se dice que un caos genómico ya es un estadio muy avanzado de daño cromosómico. Buscamos así esto, lo buscamos, tenemos grupos de pacientes que fueron sobrevivientes a 1 año, a 2 años, a 5 años y a 10 años. Les voy a presentar aquí solamente lo que son 5 pacientes que los vimos antes, durante y después de 1 año de su quimioterapia, porque esto es lo que nos dio así perfectamente el cuadro de qué estaba pasando con la terapia más leve, la más suavecita. Para empezar, en los sujetos que nosotros tomamos como controles, encontramos alteraciones cromosómicas en una baja frecuencia, como nos lo esperábamos, pero encontramos. Y cuando buscamos nosotros a cada uno de los pacientes antes, durante y después de 1 año de tratamiento, lo que nosotros encontramos es que en general, salvo este paciente, todos durante el tratamiento aumentaban la cantidad de daño cromosómico, pero de ninguna manera comparable con lo que se veía después del tratamiento. Vean ustedes.
Y entonces, aquí teníamos realmente incógnitas importantes. Cuando comparamos nosotros los normales contra el pretratamiento de todos estos pacientes, pues resulta que antes del tratamiento los pacientes tenían más alteraciones que los sanos. Entonces, nosotros sabemos que el cáncer en general requiere inestabilidad cromosómica para poder iniciar y seguir. Creemos que era eso, es muy probable. Pero, ¿qué pasó acá? Durante el tratamiento, cuando las células estaban en presencia de la quimioterapia, pues tenían menos alteraciones que un año después de que habían pasado la quimioterapia. Y esto realmente nos sorprendió. A nosotros y a todo mundo, también nuestros revisores decían, pues, ¿qué pasa ahí? Y es que pasaba. Aquí les presento un caso que es muy extremo de uno de los pacientes. Este es un cariotipo de él antes del tratamiento, no tiene pues nada. Durante el tratamiento, vean ustedes que tiene aquí una de lesión. Y después del tratamiento, vean ustedes, realmente Sandra Ramos es quien hizo primordialmente este trabajo con ayuda de todo el equipo. Pero Sandra decía, ¿y cómo reporto esto? O sea, el ISSN me queda cortito para reportar esto, ¿no? Este paciente aquí primero tenía 51 cromosomas que no sabíamos a dónde acomodarlos porque pusimos este como 1 porque aquí vean ustedes que pusimos el número de cromosomas de acuerdo al pseudocolor. Y aquí vean ustedes cómo pues tiene de todo, sí tiene 1, pero tiene de muchos otros cromosomas y creo que nada más este cromosoma está sano. Yo la verdad en mi vida, en toda mi vida de citogenetista jamás había visto tal cantidad de daño y esto es lo que llamamos nosotros caos genómico, pero esto es caos genómico extremo, muy extremo. En los otros pacientes encontrábamos también caos genómico, pero les presento esa porque la metodología es fascinante. Les puede dar herramientas para poder percibir este tipo de alteraciones. Y entonces, fíjense, y ustedes dirán, ay, me está presentando la única que encontró, no sé, pero no. Cada uno de los pacientes está aquí, vean ustedes, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Antes del tratamiento, en amarillo pongo las células que no tienen nada y es una representación nada más. Arriba están todos los cromosomas, las células, digamos, con sus cromosomas. En amarillo no tienen nada. En azul tenemos las células que tienen entre 1 y 5 eventos. En rojo las que tienen de 6 a 10. En verde las que tienen de 11 a 20. En moradito las de 21 a 23. Azul de 26 a 30. Y de 50 para adelante es este rojito. En naranjita. Entonces, vean ustedes, en cada paciente yo no grafiqué aquí abajo las células sanas, solamente estoy graficando las azules que tienen de 1 a 5 eventos por célula. Y vean ustedes la cantidad en este paciente. Todos tienen alteraciones de 1 a 5 por célula. Durante el tratamiento, fíjense, ya aparecían las células que tenían de 6 a 10 y hasta 20 alteraciones, que es en verde. Pero después del tratamiento, un año después, cuando uno dice ya se recuperó el paciente, y el paciente está bien, o sea, el paciente es un paciente que la quimioterapia le sirvió, que remitió, que está bien físicamente, pero si nosotros vemos sus linfocitos sanos, los que no tenían cáncer, pues vean ustedes cómo están aquí. Aquí ya tenemos translocaciones de diversos tipos, alteraciones complejas, vean ustedes este o este. Y aquí después del tratamiento, vean ustedes las células que podíamos encontrar. Y entonces, el porcentaje de células que nosotros veíamos, pues miren, podían ser hasta cerca del 40% en un paciente. Entonces, no era una célula, es un porcentaje de células enorme en los pacientes a un año después del tratamiento.
De manera que nosotros nos quedamos verdaderamente, pues, digamos, entre tristes y sorprendidos de que esto estuviera pasando, pero además de que nadie se hubiera dado cuenta, y son sobrevivientes. Son de esos millones de sobrevivientes que nosotros vemos a cada día. No todos tenían este tipo de alteraciones. Vean ustedes que uno de ellos, el que tuvo más durante el tratamiento, no tenía este tipo de alteraciones. Tenía células con 5 alteraciones y podrían ser a lo mejor todas de una, pero fue el único que no presentó este comportamiento. Entonces nosotros decimos, encontramos caos genómico en 4 de 5 pacientes post-tratamiento, pero en todos tenían no clonales. Y algo que sí nos causó mucho interés es por qué era mayor después del tratamiento que durante el tratamiento, cuando estaba en ese momento el agente genotóxico en su cuerpo. Nosotros pensamos que era muy probable que por la carga de daño pudiera no alcanzar la mitosis. Entonces se decidió otra estrategia. Dijimos, vamos a estudiar las células no en mitosis, sino en interfase. Y entonces Sandra empezó a estudiar alteraciones que les llaman no clasificadas, que por mucho tiempo se pensó que eran artefactos y que ahora se sabe claramente que son alteraciones del genoma. Entonces, se empezó a estudiar esto pensando que había muchos de estos, hay 11 tipos de de estas alteraciones, y la mayor parte de ellas se pueden observar en interfase. No es necesario que lleguen a mitosis, algunas sí. Y entonces dijimos, aquí vamos a tener la respuesta de durante, es que no llegan a mitosis y entonces aquí el durante va a estar elevadísimo y luego va a caer. Y no. Lo que ocurrió fue que vimos este tipo de alteraciones, miren, que se los subrayo, se llaman micronúcleos en clúster. Y es que el núcleo no está íntegro, sino que tiene una serie de núcleos pequeños que son micronúcleos, pero que están unidos, parecen racimitos de uvas. Y pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Esto fue lo que encontramos con mayor frecuencia, pero ¿qué creen? Se replicó. Es un reflejo de lo que obteníamos con cromosomas. Entonces, durante el tratamiento teníamos también menos alteraciones de las mayoritarias, que eran los micronúcleos en racimo, que, que después del tratamiento. Entonces, es un fenómeno que no solamente lo encontramos por la fase del ciclo celular, está en todas las células. Hay otros tipos de las alteraciones no clasificadas que también encontramos, digamos, en frecuencias altas y que estaban más bajitas durante el tratamiento, pero hubo algunas, como por ejemplo estas que les señalo y estas que son muy interesantes porque estas eran CIFRAG, que si me regreso, miren ustedes, es esta, en donde las mitosis parecen cortadas en cachitos. ¿Y qué creen? Que ese tipo de alteración precede el caos genómico. Entonces, lo que resulta es que este tipo de alteraciones, y este en especial, cuando empiezan a hacer digamos, cuando tratan de repararse, se mueren. Pero algunas sobreviven, son como zombies, y son precisamente las que nosotros acabamos de ver. Entonces, eso se queda, digamos, para la pregunta. Porque cuando nosotros tenemos un tipo de alteraciones que son de esta magnitud, pues lo que se propone es que están en una fase de evolución, macroevolución, que luego va a seguir la microevolución. Y si alguna pasa para acá, pues ya se fueron a un segundo cáncer. Bueno, esto es lo que nosotros proponemos y nosotros sabemos que después de esto vienen mutaciones ya puntuales
y cambios epigenéticos y algunos pacientes, el 20%, va a evolucionar hacia cáncer. Y es muy diferente lo que encontramos nosotros en espermatozoides. En espermatozoides hay muchos estudios que se han hecho desde hace tiempo, pero que fíjense que como antes teníamos una gran cantidad de pacientes con azospermia, con estos tratamientos, pues entonces se estudiaba poco. Teníamos pocos cromosomas, bueno, no teníamos porque yo no los estudié, y hay más espermatozoides para estudiar en estos, en NOVP, que no hay azospérmicos, o en ABBD, que no hay o hay pocos. Lo que se ha visto aquí con diversas metodologías como fusión de óvulo de hámster con espermatozoide humano y análisis cromosómico, Brandif encontró con esto que hasta 20 años después del tratamiento había alteraciones no clonales. Mientras que cuando hacíamos estudio con FISH en espermatozoides, lo que veíamos es que es transitorio. Cuando nosotros tenemos el tratamiento, en esta ventana de tratamiento hay una alza de alteraciones que podíamos estudiar, en este caso solo aneuploidías, y luego bajaban las aneuploidías. Entonces eran transitorias. Cuando empezamos a estudiar las alteraciones a nivel estructural con una técnica de FISH también, pero que era de estas técnicas que son como break apart, que nosotros la hicimos, no era de las comerciales. Empezamos a ver entonces alteraciones de ambos tipos, numéricas y estructurales. Y lo hicimos en 9 pacientes con 20 diferentes muestras a través del tiempo. Lo que nosotros encontramos es que otra vez las alteraciones estructurales tenían una ventana de subida y luego una bajada. Entonces, el NVP, que fue con lo que se estudió esto, puede aumentar los riesgos de transmisión paterna de aberraciones estructurales cromosómicas cuando los espermatozoides que puedan fecundar están entre 32 y 45 días después del tratamiento con estos medicamentos, porque aparentemente es transitorio, pero encontramos un 16% total de espermatozoides con anomalías cromosómicas. Entonces es un alto riesgo y por lo tanto, en ese lapso de tiempo se recomienda no fertilizar, no intentar tener familia. Y esto nos sirvió también para saber algo que también nos dejó un poco alteraditos, y es que hay una ventana de susceptibilidad, y esa ventana es la meiosis, que también nos dejó sorprendidos. Creíamos que la meiosis era la más protegida, pero no, es la ventana de susceptibilidad, y creo que esto también es muy importante y hay que estudiarlo. Digamos que como resumen, nosotros podemos decir que mientras no se estudien los cromosomas completos en gametos, no se puede documentar la persistencia de alteraciones cromosómicas no clonales en espermatozoides. Esperemos que la secuenciación de nanoporo nos ayude. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias.